agrícola y ganadera de La Pampa, señor Intendente Municipal, señor Secretario de Agricultura, Ganadería, señores ministros del Poder Ejecutivo, señores legisladores nacionales, provinciales, municipales, autoridades provinciales, municipales, señoras y señores productores, expositores, cabañeros, vecinos de Santa Rosa y otras localidades, pueblo de mi provincia. He escuchado atentamente cada una de las expresiones aquí expuestas. Podemos concordar o disentir, pero estoy seguro que en usted, señor presidente, como en mí, está el deseo y el compromiso de hacer crecer el sector agroganadero y las cadenas de valor del mismo, mediante políticas previsibles y sustentables que permitan hacer crecer nuestra economía, creando trabajo decente y sostenible en el tiempo. Venimos de un año difícil y complejo. Fuimos azotados por incendios e inundaciones, donde hemos actuado rápidamente, priorizando la vida, pero hemos tenido pérdidas económicas importantes, donde hemos acompañado desde el gobierno provincial en la remediación de los daños, y junto al esfuerzo de los productores estamos poniendo en marcha nuevamente todo el sistema productivo. Por todo esto es que estamos repasando 1.500 kilómetros de picadas y pedimos el mismo acompañamiento para el mantenimiento o apertura de picadas internas a las señoras y señores productores o para las quemas prescriptas, porque sabemos que por fenómenos naturales o descuidos se van a producir nuevos incendios, pero debemos estar preparados para acotarlos y reducirlos. Nos han sorprendido lluvias intensas, con caudales de agua que superan todo registro histórico. Hemos preservado la integridad de todas las localidades afectadas, pero tenemos amplias superficies inundadas y con falta de piso. Hemos invertido más de 500 millones de pesos a través de Vialidad Provincial, de recursos hídricos, de la Administración Provincial del Agua, de Defensa Civil, del Ministerio de la Producción, y aportando fondos desde los municipios a los municipios a través de asuntos municipales para la reparación de los caminos vecinales. Hemos hecho mucho, pero falta mucho por hacer, porque todavía hay productores que no pueden acceder a sus campos por el agua. Lo hemos hecho con la colaboración de las señoras y señores intendentes y sin ayuda del gobierno nacional. La Pampa, señor secretario, no ha recibido un solo peso del Fondo Hídrico Nacional. Las rutas nacionales 35, 188, la 5, la 151 y la 152 fueron abandonadas por la Nación y sus atrasos en ser arregladas trajeron el deterioro de las rutas provinciales y pusieron en riesgo la vida de los pampeanos. Necesitamos trabajar en modelos de producción que recuperen los niveles de materia orgánica de los suelos, que fijen carbono y mantengan la porosidad de los mismos, logrando evitar así el escurrimiento del agua y mejorando
su retención. Esto contribuirá ostensiblemente a mejorar la problemática hídrica de la región. Procuraremos terminar la obra de los daneses, aunque sea en etapas. No importa que la nación le dé la espalda al campo pampeano, no queriendo financiar la obra. La haremos con financiamiento propio y demostraremos que este gobierno, junto a su pueblo, pueden hacer lo que hay que hacer para mantener a la provincia de La Pampa en producción. En tal sentido, ya estamos construyendo el canal del camino de deslinde que une la laguna de Cortina en Realicó con el cauce del río Quinto, impidiendo que entre agua desde el sur de Córdoba a la provincia de La Pampa. Y ya vemos cómo comenzaron a bajar los niveles de agua en superficie en todo el norte provincial. Habrá que hacer también algunas canalizaciones imprescindibles para llevar el agua al mar, como reconoció el señor secretario. Se necesita de una política nacional clara en ese sentido. Será necesario hacer en la provincia de Buenos Aires las canalizaciones necesarias del río Quinto que nos afecta de sobremanera. Para eso necesitamos que la provincia de Buenos Aires entienda que hoy el meridiano Quinto es un muro que impide el normal escurrimiento de las aguas y que por eso hacen falta más alcantarillas. No porque lo pida La Pampa, porque es lo que dice el Código Civil. No se puede interrumpir el curso del agua. Para una solución definitiva, también debemos evitar los monocultivos, que según estudios de distintos expertos han contribuido a un aumento progresivo de las napas, favoreciendo el escurrimiento y anegando importantes superficies. Esto no ocurre solo en La Pampa, está ocurriendo en todo el país. Por eso es necesaria una ley nacional de uso sustentable del suelo mediante sistemas productivos amigables con el medio ambiente. Y cuando hablo de sistemas productivos amigables con el medio ambiente, estoy pensando en el calentamiento global, en el cambio climático, en el futuro de nuestros hijos, como así también en todos los jóvenes comprometidos en evitar contaminaciones que pongan en riesgo la salud de la sociedad, y todos, absolutamente todos, van a encontrar en mi gobierno un apoyo decidido. En producción de bovinos de carne, estamos recuperando el stock ganadero, llegando a unas 3,5 millones de cabezas, destacándose que hemos aumentado la cantidad de vacas en un 10% con relación al stock total. Hemos mejorado los índices de destete en los últimos años en un 8%, donde mucho tuvo que ver el programa de enfermedades venéreas que impulsamos en la anterior gestión. Podemos decir hoy que producimos 150.000 terneros más, es decir, se han aumentado los ingresos del sector en 1.000 millones de pesos. Queremos que estos terneros se queden en La Pampa, se engorden y se enfaenen en La Pampa. En esto está nuestro compromiso. Hoy somos la 4ª provincia del país en infraestructura frigorífica. Esto es generar valor agregado y trabajo para todos los pampeanos.
Nos pone muy molestos, señor secretario, la apertura total del mercado de nuestro país a las carnes bovinas de Brasil. No están dadas las condiciones comerciales ni cambiarias y se pone en riesgo la ganadería argentina. Esto llevará a una baja de precios con resultados económicos negativos en nuestras producciones ganaderas. Por eso le pedimos al gobierno nacional que vuelva atrás con esta medida por el bien de todos los productores ganaderos y de todas las economías regionales. En producción de leche hemos aumentado nuestro stock de vacas lecheras en un 20% y la producción individual de leche pasó de 18 a 22 litros por vaca. Por supuesto que queda mucho por hacer, pero cuando en todo el país es una producción que está en riesgo, nosotros seguimos creciendo. Pero lo más importante es que tenemos 20 usinas lácteas que todas trabajan con niveles de producción crecientes y llevan sus productos al mercado local y nacional. Eso también es valor agregado y trabajo para todos los pampeanos. En producción porcina estamos llegando a las 100.000 madres, con un crecimiento continuo del sector. Trabajamos junto a la Facultad de Veterinaria desarrollando núcleos genéticos que permitan a los pequeños y medianos productores obtener genética de primer nivel para mejorar la eficiencia y calidad de las piaras. Queremos que la producción se faene en la provincia. El frigorífico de Bernasconi contribuirá para ello, pues ya está en condiciones de comenzar a funcionar. Solo falta que la Nación le otorgue la matrícula de faena. Por todo esto, nos oponemos al ingreso de carne de cerdo importada, sea de Brasil o de Estados Unidos. De Brasil, porque tenemos una balanza comercial deficitaria en un 70%, donde la importación de carne de cerdo contribuye a este déficit, además de perjudicar la producción nacional en expansión. Y nos oponemos al ingreso de carne de cerdo de Estados Unidos porque queremos preservar el estatus sanitario de Argentina libre del síndrome respiratorio reproductivo porcino, una enfermedad exótica para el país y cuya introducción produciría cuantiosas pérdidas para el sector. La verdad es que es un contrasentido. El gobierno nacional permite el acceso de carne de cerdo desde Estados Unidos con enfermedades exógenas y no nos permite vender asado al sur del río Colorado. La libertad de comercio es para Estados Unidos. Las aduanas interiores son para La Pampa. Ante esta situación no me queda más que actuar y por eso he elevado a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para impedir el ingreso de carne de cerdo de países con presencia de esta enfermedad. Y además que se identifique en las góndolas con carne de cerdo el origen del producto, de tal forma que el consumidor pueda elegir
entre un corte pampeano o un corte de Brasil o Estados Unidos. Y ahora, señor presidente, joven que dirigió el mensaje del agrícola, vamos a hablar de impuestos. Vamos a ver la situación de nuestra provincia desde el punto de vista de la presión fiscal del sector agropecuario. Cuando asumimos, teníamos dos opciones para cubrir el déficit que heredamos. O incrementábamos la alícuota general, es decir, que de nuevo cargábamos sobre los contribuyentes que pagan, o apuntábamos a los que no pagan. Hicimos lo segundo, que era lo más difícil, y por eso quiero darles algunos datos a aquellas señoras y señores productores que cumplen con sus obligaciones. En primer lugar, la provincia de La Pampa no da moratorias, no ha condonado multas y los planes de facilidades de pago que tiene disponible distan mucho de ser un premio a quienes dilatan los pagos. El único plan de facilidades en condiciones ventajosas es el que está disponible para quienes se encuadraron dentro de la emergencia o el desastre agropecuario. No estamos de acuerdo con los blanqueos. Eso es un castigo a los que pagan y un premio a los que evaden. Y mucho menos estamos de acuerdo con los blanqueos cuando se incluye a los parientes de los funcionarios del gobierno. En segundo lugar, le quiero recordar a las señoras y señores productores que la provincia de La Pampa tiene la alícuota general de ingresos brutos más baja del país. El agro paga el 0,5%, la ganadería paga el 0,7%. En el resto de las provincias se paga como mínimo el 1%. En la provincia de Buenos Aires se paga el 4%. En la provincia de San Luis se paga el 4,2%. ¿Qué es lo que muestra? Que en ingresos brutos tenemos la menor presión fiscal del país. Vayamos ahora a otro impuesto que afecta al sector y que es el impuesto inmobiliario rural, el cual, en efecto, ha tenido un incremento significativo en valores nominales durante este año. Ahora bien, ¿cómo medimos la presión fiscal de este impuesto al sector? Lo hacemos comparándola con la recaudación total en todos los impuestos provinciales. Para el que preguntó, en el año 2003 la recaudación del impuesto inmobiliario rural era del 9,13% de la recaudación total de los impuestos provinciales. Luego fue bajando. En el año 2016 era del 5,48% y este año esperamos llegar al 6,87%. ¿Qué significa esto? Que del 9,13% que representaba el impuesto inmobiliario rural en la recaudación de los impuestos provinciales en el año 2003, hemos pasado al 6,87% en el año 2017. Es decir, para el que preguntaba, que en 14 años le bajamos la presión fiscal al sector
en un 32.6%. Y le aclaro que eso no sucedió con el impuesto inmobiliario urbano. El impuesto inmobiliario urbano mantiene el mismo porcentaje en la recaudación desde el 2003 hasta el 2017. ¿Por qué lo hicimos? Porque en las distintas reuniones se acordó con las entidades gremiales que representan a las señoras y señores productores que el mayor incremento del inmobiliario se trasladaba de forma inmediata a los impuestos nacionales. Ahora que el impuesto a los bienes personales va quedando reducido a su mínima expresión y que se va a eliminar el impuesto a la ganancia mínima presunta, hay margen para aumentar los recursos provinciales, aún sin aumentar a largo plazo la carga fiscal del sector. Y por eso nos hemos permitido, sin aumentar la presión global al sector, recuperar levemente la recaudación del impuesto inmobiliario rural. Les recuerdo a las señoras y señores productores que la recaudación nacional que le corresponde a la provincia por coparticipación declinó en términos reales. Nos hablan de aumentos nominales, pero en términos reales declinó. En el año 2016 la coparticipación aumentó solamente el 28% frente a una inflación que superó el 40%. Pero volvamos al tema de los impuestos provinciales y a un viejo tema de esta tribuna, presidente, el CIRCREP. Vamos a llevar adelante una revisión del CIRCREP, pero antes quiero hacer un par de aclaraciones. El CIRCREP es un sistema informático de la Comisión Arbitral de Ingresos Brutos. Parece que la hubiéramos inventado en La Pampa. Y la verdad es que no. Esto lo comenzó a aplicar Buenos Aires y obligó a que muchas de las jurisdicciones tuviéramos que adaptarnos a esta nueva realidad. Como todos conocen, es un sistema de retenciones de ingresos brutos que se aplica en varios lugares y recae sobre los movimientos bancarios. Así todo, yo sé que a muchos de ustedes el mecanismo les ha resultado incómodo. Pero déjenme decirles que fue necesario para revertir el desfinanciamiento que sufrió el Tesoro el año pasado, así como para evitar ciertas conductas evasivas respecto de los impuestos provinciales. Y la verdad, al joven que leyó el discurso, es fácil no entrar, hay que pagar. Si vos pagás los impuestos provinciales, no entras nunca en el CIRCREP. Ahora queremos ver cómo responden los contribuyentes pampeanos a una flexibilización temporaria y gradual del sistema. Por eso, a los contribuyentes pampeanos obligados directos que estén en el CIRCREP, les decimos que vamos a reducir las alícuotas, por lo cual van a pagar retenciones que como máximo será la mayor alícuota por la que pagaron ingresos brutos el año anterior. Es decir, se acabó el 5%, para el sector es el 0,5% para el agro, o el 0,7% a la ganadería, o el 2,5% para el comercio y los servicios. Eso sí, vamos a beneficiar solamente a quienes han comenzado a cumplir, y por esto
no se lo vamos a aplicar a los que tengan boletas de deuda pendientes de pago. Además, a quienes entraron al CIRCREP hace varios años atrás por deuda en el impuesto inmobiliario o en el impuesto a los vehículos y no sean contribuyentes de ingresos brutos, les vamos a devolver los saldos que tienen retenidos cuando se presenten para reclamarlos. Y finalmente, ante un pedido formulado por señoras y señores productores en una reunión que se hizo en Hilario Lagos, estaremos enviando a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que los productores, y no solo los titulares que explotan los establecimientos rurales alcanzados por emergencia o desastre agropecuario, puedan solicitar la prórroga en el impuesto inmobiliario. Será posible hacerlo cuando por contrato de arrendamiento a parcería o cualquier otro convenio deba hacerse cargo el arrendatario del pago del impuesto. Y además se lo vamos a simplificar porque, como bien se ha dicho aquí, la burocracia joroba y mucho para que puedan hacer el trámite por internet. Trabajamos junto al Banco de la Pampa, en el que hay un director del sector y al que hemos capitalizado el pasado con 792 millones de pesos. Apoyamos a los productores con más de 10 líneas de financiamiento. Hemos asistido a la emergencia con más de 400 millones de pesos. Y cuando hoy Sturzenegger paga el 26,75 las LEVAC, nosotros a los productores en emergencia le cobramos el 11%. Eso es porque hay un director del sector en el directorio del Banco de la Pampa. Y además estamos destinando 100 millones para créditos orientados a refinanciar pasivos, porque es nuestro objetivo mantener la actividad productiva de nuestro campo, como así también la actividad económica y financiera de cada una de las localidades afectadas por las inundaciones. Seguiremos defendiendo nuestros ríos. Queremos que el oeste se desarrolle. Allí también hay productores pampeanos que todos los días luchan por hacer más grande esta provincia. ¿Cómo no lo vamos a defender ante los atropellos de Mendoza, que con el consentimiento nacional le niegan sus derechos de que el Atuel también nos pertenece a los pampeanos? Cuando nos oponemos a la construcción de Portezuelo del Viento es porque no se han hecho los estudios de impacto ambiental aguas abajo y queda en duda la cantidad y calidad de agua que nos llegará por el río Colorado, poniendo en riesgo nuestras áreas bajo riego de 25 de Mayo, de Casa de Piedra, de Gobernador Duval, de Valle del Prado y del Bajo de los Baguales, donde estamos invirtiendo junto al sector privado para la producción de alfalfa y de forrajes, para la producción de hortalizas como cebollas y zanahorias en gran escala, para la producción de vid con un potencial para producir vinos en cantidad y calidad como de las mejores regiones del país. Ahí está el desarrollo y el de las generaciones futuras a la vera del río Colorado. Entonces, ¿cómo no vamos a defender con todas nuestras fuerzas nuestros derechos hídricos interprovinciales? No hacerlo sería traicionar a mi pueblo.
Por último, creo que el desarrollo y el crecimiento de nuestra provincia es una construcción diaria, que debemos hacerla entre todos, encontrando el diálogo cordial, el debate comprometido a los efectos de consensuar las mejores acciones para cada uno de los sectores. Este debe ser el camino. Es mi objetivo y decisión que durante mi gestión las políticas para el sector sean absolutamente previsibles, con reglas claras que generen credibilidad y confianza en los privados, para seguir invirtiendo en las cadenas de valor de cada una de nuestras producciones primarias y en las innovaciones necesarias para llegar a los diferentes mercados. Estoy seguro de que esta es la forma de crecer, de generar trabajo y bienestar para todos los pampeanos. Muchísimas gracias y declaro oficialmente inaugurada la 91ª exposición ganadera, agricultura ganadera, industrial, comercial y de servicios de La Pampa. Muchísimas gracias.